Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas al Bisturí, Diseccionando las Derechas, un espacio para hablar de los fachos, para hablar de los enemigos de clase y desde ahí ir construyendo también la resistencia. Una vez más, como la temporada anterior y como en los capítulos de esta temporada, me acompaña el gran compañero, el académico, el políglota, el Instagramer, Javier Molina. ¿Cómo estás, hermano? Ah, bien, y tú, varón. Y ahí me Bien. dejaste en vergüenza y todo, ahí todo, pa. No, pues tenía que romper el hielo, tenía que romper el No, está hielo. bien, está Yo bien. bien, cagado de calor, empezó el verano así con todo, pero bien, pues y aquí grabando desde el link de la casa, sepan disculpar si se va la cámara, estamos ahí con algunas precariedades técnicas, pero bueno, también muy contento por cómo se ha ido desarrollando esta temporada, por poder seguir contando con tu participación, también con tu idea, que porque también hay que como sincerar que esta idea de la teología política de las derechas también es parte de tu trabajo académico y es bacán poder construir este espacio para poder socializar ese conocimiento y que no termine quedando dentro de la academia, sino que también sea un insumo para quienes hoy están pensando la realidad y angustiándose con la realidad. Sí, bueno, aprovechando de decir de que esas precariedades esperamos irlas superando, vamos a abrir una posibilidad de financiamiento colectivo para quienes nos escuchan, a ver si en alguna medida voluntaria se puede apoyar el proyecto. Esperamos también que esta segunda temporada sea parte de muchas, ¿no? Tenemos mucho tiempo para destruir esta reacción, ¿no? Y nada, bueno, darles la bienvenida nuevamente a este nuevo episodio de El Bisturí y que, como ya saben, se encuentra también en las plataformas de especímenes de la redacción en YouTube, como también en la contrabandafm.org, en la radio La Raíz Coop, de las plataformas digitales de ella. Y a futuro me parece también que en una radio en Valparaíso, querido, ahí le paso a Aarón. Sí, sí, hace poquito llegamos a un acuerdo con Radio La Lucha, una radio que hace poco se creó también ahí desde la resistencia porteña en el puerto de Valparaíso, en Chile. Compañeras y compañeros que son de gran valor y que además en este momento no lo están pasando muy bien. Hace cerca de un mes fueron desalojados por las fuerzas policiales. Ellos funcionaban dentro de un espacio comunitario, el espacio Catarsis, que está ahí en la antigua Arcis de Valpo. Y nada, pues un espacio que durante años albergó a la comunidad, construyó espacios de contrahegemonía, pero también de ayuda a la propia comunidad, como los talleres de salud, que fue violentamente desalojada por la policía, amparada también en esta ley antitomas que fue promulgada hace un par de años durante la administración de Gabriel Boric. Y bueno, nada, pues están ahora buscando nueva locación, están buscando cómo eh, reconstruir, digamos, este espacio de contrainformación y volver a parar esta radio online, Radio La Lucha. Así que la invitación también es a escucharla y les mando de verdad un abrazo muy cariñoso a las compañeras que están en ese espacio, también a la Dari, que forma parte del proyecto Al Otro Lado y que fue también puente entre Chile y Barcelona. Así que nada, pues esperamos que llegue este abrazo y que podamos ir colaborando y potenciando espacios que no solo intentan desmontar a la derecha, sino que también buscan efectivamente dotarnos de herramientas para poder disputar la realidad, po, no conformarnos, que me parece que es súper loable, una resistencia ya difícil de sostener en estos tiempos. Sí, saludo a la Dari, saludo al espacio Catarsis también y a la Radio La Lucha. Y de pasada a avisarles a quienes nos acompañan que el programa que hace la Dari con Aarón también va a estar en el YouTube de Especímenes desde el mes de julio en adelante. Vamos a subir la temporada para que los puedan acompañar. Al otro lado es un programa que está súper interesante, entonces, nada, ahí para que tengan más material para la resistencia. Sí, oye, y bueno, eso, pues junto con agradecer a todas y todos quienes hacen como posible que estas ideas también vayan
llegando a nuevos oídos, presentemos el tema de este episodio. Durante la temporada hemos hablado de diferentes cosas, de los intereses imperiales de Estados Unidos sobre nuestra América y desde ahí cómo las religiones se han vuelto funcionales al proyecto fascistizante. A partir de ese capítulo, que fue el primero de esta temporada, nos fuimos adentrando en esta idea de la teología política de las derechas y con ello hemos ido hablando, por ejemplo, de la construcción del enemigo como encarnación del mal, encarnación del infierno, aquello de lo que nos viene a salvar la derecha, aquello que, por ejemplo, promulgan figuras como Javier Milei, que se sostiene que el marxismo es una ideología satánica. También hablamos de los pastores de la reacción y cómo las derechas han tenido la capacidad de construir figuras que a través del lenguaje religioso, con ideas como la del rebaño y el Salvador, van instalándose en la escena pública e instalándose con gran efectividad también. Y bueno, en el último capítulo, a propósito también de las elecciones recientes en la hermana nación de Colombia, hablamos sobre las diferentes caras de las derechas, cómo existe una corriente tradicional más heredera de las dictaduras del siglo XX, la derecha religiosa, los millennials antiimpuestos, y así como la reacción en el fondo con tal de poder ser hegemonía en términos de proyecto cultural, ha ido tomando diferentes caras, diferentes disfraces. Y nos parecía que hoy, quizás un tema bastante relevante también para hablar de la teología política de la reacción, tiene que ver con la seguridad como la nueva religión política, la nueva máxima con la que se quiere ordenar la sociedad. En ese sentido, ¿cuál crees tú que es el papel que desempeña la seguridad como concepto en este auge que están teniendo las derechas en el último tiempo? Lo primero, recordarles que la primera temporada comenzamos precisamente por el tema de la doctrina de seguridad nacional y el caso Sí. de Claudio Crespo, ¿no? Ahí Aarón hizo una explicación bastante contundente. Les vamos a dejar el link aquí al capítulo ese para también se puedan profundizar. Eh, no teníamos necesariamente que hacer la conexión con eso, pero como me acordé ahora, lo comento. Y pensar el tema de la seguridad como una nueva religión política es clave, porque finalmente a través de la seguridad se ha creado un discurso, ¿no? Que podemos retrotraernos a las preparaciones de los golpes de Estado, pero el tema de la seguridad en la actualidad, por ejemplo, especialmente los casos más claves, como Bukele, que ya trabajamos hace un par de episodios, Milei o el propio Kast en Chile, eh, la seguridad o la inseguridad, partiendo por ahí, se construye como un punto clave de estas nuevas derechas, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de presentar precisamente una situación catastrófica, decadente, ¿no? Que lo podemos pensar en Vox, por ejemplo, y Santiago Abascal hablando en defensa de las mujeres supuestamente por los migrantes africanos musulmanes, que es bien específico el sujeto que ataca, y Sí. pensar la situación de inseguridad a partir de eso. Y ahora, ¿por qué una nueva religión política? Bueno, porque tiene obviamente sus pastores, tiene su Dios, tiene su diablo, ¿no? Y la construcción de ese enemigo o enemigas en algunos de los casos cuando trabajan sobre lo que denominan ideologías de género, eh, es necesariamente esa demonización, ¿no? Entonces, para bajar un poco la idea, se construye este discurso catastrofista, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile, más particular de Kast, cuando crea la campaña y el propio Johannes Kaiser va creando una absoluta decadencia supuestamente de que Chile estaba siendo tomado por el narcotráfico, por la violencia, especialmente siempre ahí el apellido era y los migrantes ilegales y estos venezolanos y no sé qué. Bueno, siempre ese sujeto es bien específico y por lo tanto también hay un racismo y clasismo bastante exacerbado en la construcción de este discurso de, entre comillas, seguridad. La zanja, ¿no? Que hoy parece un chiste porque hemos visto los puentes sobre la zanja. Sí, bueno. Y deja Sí, terminar la idea. Y ahí
Claro, entonces se construye esta idea de una situación catastrófica, especialmente Cast. Yo recuerdo el primero de los videos de la campaña, que yo hice un pequeñísimo análisis ahí en el canal, sobre cómo él conversa con una madre de un chico que había sido asesinado, ¿no? Por migrantes ilegales, misteriosamente. Entonces, claro, el discurso funciona perfecto en el norte de Chile. ¿Por qué? Porque finalmente la señora llora y dice, bueno, ¿quién se hace cargo? Y ahí aparece El Salvador, ¿no? Yo estoy Ujú. aquí iluminado por el sol, no es por casualidad. Entonces, claro, ahí Cast aparece como este sujeto, este líder salvífico que viene a mejorar la situación y a implementar supuestamente la seguridad en el país, ¿no? Y ahí entonces empieza la campaña y todo lo demás. Johannes Kaiser, por su lado, tenía también las campañas electorales, bueno, Evelyn Matei también, solo que en menor medida por el tipo de radicalización del discurso de Kaiser. Y en el discurso de Kaiser decía, bueno, aquí está en términos chilenos la cagá, ¿no? Y entonces la ciudad, en particular Santiago, está gobernada por el comercio ilegal, por, como le decían, la nueva Caracas, ahí a Santiago Centro y todo lo demás, que finalmente, si analizamos un poco, esas políticas también fueron promovidas por la propia derecha, en el caso de Piñera, ¿no? Y la invitación a, a cierto tipo de migrante, que es bien específico, en general votante de derecha, ¿no? Sí, Eh, y a la ahí, disidencia venezolana en el fondo, po, apostaron a eso. justamente, y ahí, bueno, que se parece bastante hasta cierto punto con la disidencia cubana de Miami, ¿no? Sí. Tiene una lógica común, al menos. Bueno, Y ese es un un capítulo financista común, total, totalmente. Y ahí, ya para porque cerrar la tremendo idea, amigo. eh, entonces Kast en particular se construye toda su campaña presidencial, no solo la última, sino todas las anteriores prácticamente, con la creación de esta sensación de inseguridad, ¿no? Y esa sensación de inseguridad, que puede ser real, el aumento de delitos o de violencia, no es tan inmensamente amplificada como fue por los medios de comunicación tradicionales en particular, ¿no? Y por el apoyo también de los medios, de la reproducción de la violencia callejera o de los movimientos sociales a partir de lo que denominaron ellos octubrismo, ¿no? Como mera violencia. Y ahí entonces hay una conjugación entre el narco, la violencia y los movimientos sociales que hoy permite, por ejemplo, la promoción de una ley antivándalos, ¿no? Claro. Sí, sí, finalmente, qué bueno que lo nombraste porque eso también es como la base de por qué llegamos a esta idea de episodio, porque justamente hoy la seguridad se presenta no como un problema política pública, sino más bien como un problema existencial, como que las sociedades en el fondo están en peligro de su capacidad de subsistir por el nivel de violencia a las que están sometidas. Ahora, igual debemos considerar, por ejemplo, que finalmente el fracaso de la sociedad en términos de creación de más marginalidad y más desigualdad, los primeros culpables, digamos, son los defensores del modelo, ¿no? Como que si el capitalismo lo que se defiende actualmente y lo que ha prometido durante siglos ha sido justamente el desarrollo, y vemos que en las décadas neoliberales lo que se generó fue generación de más riqueza, pero al mismo tiempo una concentración de la misma, una externalización de los daños, por ejemplo, en el pueblo pobre y también en la naturaleza. Se aumentó la desigualdad y con ello la marginación de amplias capas de la sociedad. Entonces, ¿cómo pretendemos que no haya delincuencia, que no haya narcotráfico, que no haya ilegalidad? Pero desde ahí, como pensando también en esto, en Chile, si hace 7 años la gente con esta lectura de que el modelo lo que está generando es una amplia desigualdad, sale a la calle a exigir mayores servicios públicos, fomento de la vida comunitaria, mayores derechos, ¿cómo es que la reacción 7 años después, o sea, en la actualidad, logra reposicionar su discurso de que en el fondo con más capitalismo, con más neoliberalismo,
vamos a solucionar el problema que el mismo neoliberalismo ha generado, que es justamente esta exclusión masiva de la población, de los beneficios del trabajo, de los beneficios de la vida en sociedad y en el fondo cómo la carencia de servicios públicos que es promovida por la derecha, en el fondo lo que va a hacer, por lógica, sería aumentar la inseguridad. Entonces, Mm. ¿cómo se ha logrado construir un discurso que haya llevado a la gente a pensar, o sea, de pasar de pensar en necesitamos más servicios públicos para proteger a nuestra Mm. población, a decir lo que necesito es menos servicios públicos porque necesitamos cada uno rascarnos con nuestras propias uñas? Es muy difícil la respuesta por el hecho de que va vinculada a la producción de imaginarios sociales, del deseo, ¿no? De, y finalmente del fascismo, en términos como de construcción de personalidad. Eh, por el hecho finalmente de también la baja representatividad que tiene la democracia burguesa liberal en nuestros países, ¿no? Eh, la crítica fuerte a esa institucionalidad democrática, no solo en Chile, sino en general, al menos en Occidente, que son los países que promueven la democracia burguesa liberal, ¿no? Y eh, eso puede ser utilizado y reapropiado precisamente por estas derechas, promoviendo el mismo discurso que han promovido desde el golpe de Estado, al menos, ¿no? Y ahí las propias derechas chilenas en particular siguen siendo economicistas, tecnócratas y finalmente neoliberales o Chicago gremialistas, como dijo Jovino Novoa en algún minuto. Eh, eh, ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo neoliberal continúa siendo el hegemónico y no solo de las derechas, podemos pensar también en los progresismos neoliberales de algunas partes de las izquierdas, ¿no? Entonces, esa homogeneidad que tiene el discurso neoliberal como única salida posible eh, es bastante amplia, ¿no? Y ahí creo yo que es lo relevante de este tipo de instancias, ¿no? De tratar de problematizar los medios, ¿no? Porque finalmente quienes interpretan son en general los medios de comunicación masiva, ¿no? Y sus intelectuales de derecha, ¿no? Ahí la derecha chilena en particular tienen disputas internas, pero a la hora de juntarse terminan defendiendo el mismo modelo, la misma constitución, y por eso, por ejemplo, el rechazo a la primera constituyente fue tan fuerte, porque estaba tratando de ponerse en duda al Estado subsidiario chileno para promover algo así como un Estado social, ¿no? O de bienestar, un poquito más a como los países europeos en algunos casos, o inclusive como los países un poco más de avanzada de Latinoamérica, ¿no? Entonces, fue ese el proyecto que se puso en discusión, fue ese el proyecto que pierde electoralmente. ¿Por qué? Porque hay una gran masa que no es que no entiendan o que sean idiotas, como muchas veces le llaman algunas izquierdas, que me parece bastante clasista, pero no tenemos una educación suficientemente fuerte como para poder explicar los puntos, ¿no? Y por lo tanto el análisis en general ya viene listo y el horizonte es neoliberal porque es la sociedad que hemos crecido en Chile durante al menos desde el 80 con la Constitución en adelante, ¿no? Y es lo que finalmente, en términos bien generales, como diría Parisi, la gente conoce, ¿no? Entonces, claro, el partido de la gente es un partido mixto neoliberal, ¿no? ¿Por qué? Porque es finalmente una clase media baja que lo único que conoce es el sálvese quien pueda, ¿no? Que no por casualidad era un programa de farándula. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que finalmente el individualismo chileno como subjetividad es tan fuerte que muchas veces el discurso neoliberal permea distintas movimientos sociales y partidos en términos como del espectro político que no logran discutir
esa subjetividad neoliberal, ¿no? Entonces, claro, tenemos, no sé, la oferta-demanda, el sálvese quien pueda, un hiperindividualismo o una falta de comunidad muy construida en al menos las últimas 2, 3 generaciones en Chile, que hace más fácil comprar Mm. nuevamente un discurso neoliberal disfrazado, performático, como la única solución, a tratar de imaginar otra cosa. Y eso, claro, Sí. es por la falta de horizonte o de imaginación política, por un lado, y por otro, por falta de tiempo de disputa del discurso. O sea, finalmente la concertación, que supuestamente era oposición a la dictadura, termina gobernando el mismo modelo y promoviendo muchas reformas sobre la profundización del neoliberalismo. Es muy difícil entonces entender quién es realmente la oposición. Y Mm. bueno, el Frente Amplio también ocurre lo mismo y así sucesivamente. ¿Cuáles son los sectores realmente oposición dentro de la oposición? Claro, ¿cuál es la oposición en el fondo al modelo de sociedad que se ha ido construyendo desde la dictadura en adelante? Yo te planteaba también este como pie forzado esta pregunta porque también me parece súper relevante lo que me decía en relación a los medios, así como Mm, a quién interpreta la realidad, como mm, el rol que han tenido los medios mm, en términos de instalar también esta idea de la inseguridad como un problema existencial como un problema que en el fondo también destaca o construye la figura de un otro que es el otro amenazante. Pudimos ver en Chile y se ve, como decías tú, a propósito de esta nueva ley que presentó el gobierno de José Antonio Kast de vandalismos e incivilidades, donde en el fondo por cometer algún tipo de delito o de incivilidad, según los criterios de ellos, eh, básicamente hay una pérdida o te quitan, digamos, ciertos derechos sociales a quienes sean migrantes con una situación administrativa irregular, que ellos definen como ilegales, le quitan el derecho a la salud, a la educación de sus hijos, a la vivienda, a incluso la denuncia de algún tipo de delito que puedan sufrir, porque no pueden concurrir a las policías porque se está instalando una construcción de una amenaza permanente hacia otro. Pero también tiene que ver con otro tipo de ilegalidades, como la venta de ambulante, como decías tú, cuando efectivamente, mientras más venta ambulante hay, es porque hay una crisis económica mucho más profunda. O sea, hay una incapacidad del mercado laboral de absorber a la cantidad de gente que está en disposición y necesidad de trabajar, pero se construye como finalmente como parte de ese infierno, po. Y así se está también modelando una sociedad movida, digamos, por este sentimiento, por el miedo permanente. Pero eso no solo pasa en Chile, pasa también en El Salvador de Bukele, donde mm. el gobierno ya definió cuáles son los cortes de pelo que tienen que tener los niños al interior de la escuela. O sea, nos reíamos de eso de Kim Jong hace 10 años, pero actualmente lo está haciendo Bukele y nadie lo problematiza. Se construye en relación a la figura como de el indígena narco que está tratando de instalar Abelardo de la Espriella en Colombia. Entonces hay una construcción permanente del otro, del enemigo, de alguien que al mismo tiempo que es amenaza, no tiene tu misma categoría de persona, po. O sea, mi ley los llama las cucarachas, los cookies, ¿cachai? O sea, es de cucaracha hablar, por ejemplo, que la colonización fue una empresa de esclavitud y saqueo. Em, y se construye aquí en España. O sea, yo vivo en Barcelona, me parece que es la ciudad más segura en la que he vivido en mi vida, pero dentro del imaginario español, esta es una ciudad donde salir a la calle es peligroso, salir con plata en el bolsillo es peligroso. Y a mí me parece para nada viniendo, digamos, del sur del mundo, pero esa imagen se está construyendo de manera permanente, se está provocando este sentimiento generalizado de la población donde, no sé, yo he convivido con gente que cierra la casa y pone alarma para ir a comprar el pan porque dicen que les van a ocupar la casa, ¿cachai? Porque te dicen que si salís 5 minutos te pueden entrar a la casa y no solamente te van a robar, te la van a ocupar y nunca más vas a poder volver a dormir en tu cama. Entonces se está movilizando ese sentimiento. Tú como espinociano,
¿Por qué creéis que es tan relevante este sentimiento como agente movilizador? ¿Y qué relación también tiene con el fascismo histórico? Bueno, ahí Spinoza, como me, me comentas, decía que en general los humanos somos movidos por dos grandes sentimientos que vendrían siendo de miedo y esperanza, ¿no? Y la esperanza, si no le logra ganar al miedo, es porque el miedo finalmente cada vez es mayor, ¿no? Y se va acrecentando. Entonces podemos pasar, en términos concretos, de la construcción del terrorista, ¿no?, al delincuente flaite, en el caso chileno, a el mapuche terrorista en otros casos, al anarquista colocador de bombas, ¿no? Y así sucesivamente para llegar a, por ejemplo, bueno, el estudiante, la estudiante que va a la primera línea, ¿no? Y ahí entonces llegamos Sí. más o menos en una linealidad de construcción de ese otro en, en el octubrismo, como gran creador de miedo, que claro, tú colocas a las ocupaciones en Barcelona, claro, es más o menos la misma construcción del miedo, ¿no? Un miedo medio invisible, como aquel fantasma que recorría Europa, ¿no? El miedo al comunismo, en algunos casos el miedo al anarquismo, el miedo a lo plurinacional en el momento de la constituyente chilena, el miedo inclusive a que hubiera, que era completamente falso, pero que hubiera otro tipo de juicio, otro país dentro del país, y etcétera, que nos vamos a perder las casas, que no son ni nuestras, ¿no? Entonces, que íbamos a perder el agua, siendo que nadie tiene agua. Entonces, bueno, un nivel de discurso de lo que hoy se llama como fake news, pero que existe hace muchos siglos, ¿no? Bueno, volviendo a Spinoza. Entonces Spinoza dice que ese miedo tiene que ser reforzado permanentemente para tú entregarte a esa representatividad del Salvador, ¿no? Y ahí volvemos al caso. En la seguridad como nueva religión política, tenemos esta figura del Salvador, en general, estos candidatos outsider muchas veces, que vienen a recomponer la sociedad, ¿no? Que funciona mucho como la figura que utilizaron los dictadores en América Latina, ¿no? Como una supuesta creación caótica de los gobiernos reformistas transformadores, y que vienen las juntas militares con una mano dura, como se le llama en general, a poner orden, que es lo mismo que promueve Kast en su campaña, que promovía a Johannes Kaiser en su campaña, que promueve hoy Abelardo en Colombia, que promueve Bukele, y que promueve en general todo el mundo que va por la derecha, ¿no? Vamos Sí. a poner orden a este caos, a esta decadencia, Mm. y ahí finalmente, para poner orden, tú tienes que construir la inseguridad nuevamente. Entonces, todos los medios de comunicación que están alineados a la derecha, que en general son los grandes medios, porque son de grandes empresarios, ¿no?, van a construir esa sensación de inseguridad o de miedo permanente, miedo a cualquier cosa. Como por ejemplo los portonazos que en Chile existen, no son tan inmensamente, no son tantos en cantidad como el miedo de Mm. inseguridad a sufrir un portonazo que puede tener la población. Y ahí está entre la sensación y la realidad en datos, ¿no? Entonces, Vale, si entonces, tú promueves todo el día los noticieros con portonazo, 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 la gente va a sentir de que va a sufrir un portonazo mismo viviendo en una ciudad sin autos, no sé. Entonces, esa creación de miedo, y ahí fue muy buena la imagen que tú trajiste del infierno. Bueno, hay que recomponer el paraíso, ¿no? Y ahí está, o imágenes religiosas hasta cierto punto de esta religión política hasta cierta medida. Y ese concepto, ahora paso al otro momento, ese concepto de la religión política viene precisamente de uno de los intelectuales de las derechas del siglo XX, que es Eric Voegelin, que él dice que finalmente el marxismo trata de componerse como una religión política y trata de transformar los dioses católicos protestantes, que vendría siendo los que conocemos como religión, por
las figuras Marx, Lenin, Engels, etcétera, ¿no? Entonces dice, bueno, eso es una religión política. Ahora, podemos utilizar las mismas categorías que él utiliza para decir, no, mira, el mono funciona, pero en realidad son ustedes, las derechas, las que utilizan ese modelo religioso, ¿no? Y ahí está, bueno, no, no vamos a entrar a detallar, pero cada uno de estos líderes podría funcionar como ese gran salvador, el Mesías, o dependiendo obviamente de la figura, si hay apóstoles o no, ¿no? Porque los intelectuales, las intelectuales de las derechas funcionan muchas veces como apóstoles, ¿no? Porque Sí. promueven este discurso, promueven lo mismo que tú decías hace un rato, este modelo neoliberal chileno. Por ejemplo, Luis Larraín, Valentina Verbal, que son cercanos a Libertad y Desarrollo, Larraín es uno de los fundadores, son promotores de ese discurso desde que salió Pinochet del poder político institucional, ¿no? Entonces llevan 40 años, por decirlo así, promoviendo el mismo discurso. Y Mm. ese discurso no es que se les ocurrió porque, bueno, un día, no sé, se convirtieron al neoliberalismo, ¿no? Son financiados transnacionalmente. Hayek, Friedman y toda esa escuela austriaca de economía vienen promoviendo ese discurso desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, ¿no? Y así por delante todos los think tanks que tienen esta derecha vienen defendiendo eso, y así tenemos, por ejemplo, en Chile un Axel Kaiser, que es el Mm. gran apóstol de este negocio. Claro, para que haya Salvador tiene que haber infierno, pero al mismo tiempo también hay como una no solo mediatización, sino Mm, espectacularización del miedo, del terror. El otro día estaba escuchando el programa La Base, que les recomiendo mm, mucho, un programa de análisis político que se hace tanto en América Latina como acá en España, y hablaban sobre, justamente en La Base América Latina, hablaban sobre esta política o digamos esta práctica que está poniendo en común en mm, América Latina y que está normalizando Donald Trump, que son los bombardeos. mm, Hubo bombardeos a lanchas en el Caribe, hubo bombardeos a sectores de la selva ecuatoriana, que implicó también un traspaso de mm, fronteras a Colombia, donde mm, fue bombardeada y destruida una granja lechera que se vendió, digamos, en términos con los medios y las fotografías como una granja procesadora de cocaína, cuando no lo era. Hace poco hubo también bombardeos en Venezuela y se filtró que la intención también era desarrollar este tipo de políticas en Guatemala. Y a propósito de eso, el gobierno de Guatemala, un poco para justificar su rechazo, señalan que el Departamento de Estado, o sea, el Comando Sur, dentro de los términos que exigían a Guatemala para el desarrollo de estos bombardeos en nombre de la seguridad y en contra del narco, entre comillas, lo que pedían era la televisación de los bombardeos. Entonces, así como otros enemigos se han popularizado y se ha masificado la figura del miedo a través de la televisación, también está sucediendo en distintos planos, con la migración, con la ilegalidad, con estos programas 133. O sea, esto no es algo nuevo. Sin embargo, estamos viendo que ahora está alcanzando un punto súper álgido, porque al parecer también está funcionando. Y no sé, pues en ese sentido, ¿cómo veis tú esta espectacularización del miedo, por una parte, con la instalación de lo que está viniendo a ser la reacción latinoamericana, que es esta instalación de un estado de excepción permanente, como un estado de emergencia, tú concéntrate en sobrevivir mes a mes y el gobierno se concentra en perseguir a su fuerte enemigo, mientras por fuera las grandes corporaciones se están llevando todo? ¿Cómo veis tú, digamos, mm. esta mezcla, la relevancia que tiene el miedo dentro de la teología política que está construyendo la reacción? Bueno, primero tocaste un punto de esos programas 133. Me parece que es súper relevante porque cuando éramos chicos, chicas, jugábamos al Paco Ladrón o como algo así, ¿no? Entonces, hay un imaginario también de persecución, por decirlo así,
en los mismos juegos infantiles, ¿no? Obviamente había gente que prefería ser Paco o otra que prefería ser ladrón, pero más allá de eso ya había un imaginario de este tipo de programas que si buscamos, están en prácticamente todos los países, hay grandes canales de policías o ex policías jubilados que producen contenido policial, valga la redundancia, ¿no? Pero yo recuerdo hace unos 10, 15 años que al menos en todos los canales nacionales en Chile habían grandes programas sobre eso, ¿no? De persecución, de cómo el Paco iba en los autos y perseguía y después atrapaba o no atrapaba y no sé qué. Y como una buena serie policial, desde la literatura para adelante, se movilizan emociones pues, y queda expectante la persona que está asistiendo respecto a si va a conseguir o no y qué sé yo. Bueno, toda esa movilización afectiva tiene que ver también con ese afán de gobernar, ¿no? O de controlar. Y ahí va nuevamente el miedo. Bueno, ¿cómo supero el miedo? Bueno, me entrego a este super estado salvador que vendría siendo un estado policial, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta figura de anarcocapitalismo, que a mí no me gusta mucho ese nombre, pero de los paleolibertarianos y de toda esta reacción, eh, finalmente la única función que le tratan de dejar al Estado es la de, eh, ¿cómo se dice? El monopolio de la violencia, ¿no? Y ahí entonces, claro, si tú no te vuelves estrictamente el sujeto gobernable, te va a caer la represión. Entonces, más allá de que no sean estrictamente dictaduras, porque no hay supuestamente un dictador, sino que hay supuestamente elecciones, esas elecciones como están medianas, como todo en la vida, ¿no? Se construye un tipo de dicta blanda, como jugábamos ahí con los stencils, ¿no? Bueno, y esa dicta blanda finalmente deja al Estado solamente en su figura de fuerza o de policía y en la destrucción de la economía, ¿no? Y ahí entonces, claro, privatizar todo a lo Pinochet y a los Chicago Boys, y los países que no eran lo suficientemente neoliberales están viviendo ese proceso de privatización en América Latina hoy, ¿no? O los que tenían algunos derechos sociales a más, como podía ser Argentina, Bolivia, bueno, ahora empieza nuevamente la privatización. Y ahí entonces hay un juego de ir y volver, ¿no? Y finalmente, esta producción del miedo permite que, como bien decía Noemi Klein en la doctrina del shock, quede una sensación existencial de que no se puede hacer nada, ¿no? Y como estás sobreviviendo al día a día porque la economía empeora, entonces, claro, dejas más o menos de lado muchas de las cosas que están transformando mientras tanto, como hizo Casta al comienzo del gobierno, que era inundar la zona, como le llamaban ahí, el Steve Bannon, qué sé yo. Bueno, de esas 40 cosas que voy a destruir, tú vas a alcanzar a pensar en dos, las otras 38, joder, y ya pasaron. Entonces, finalmente, claro, esa crisis existencial y ese miedo permanente es construido, y aquí cierro la idea, precisamente por esa espectacularización de las cosas. Porque, claro, es bueno poder conectarse internacionalmente y todo lo demás, pero tenemos prácticamente en vivo los bombardeos, tenemos prácticamente en vivo el genocidio, y tenemos entonces una percepción de las cosas muy diferente a lo que puede haber sido 20 años atrás. Y digo 20 porque, claro, a mí me parece que esa hiper espectacularización comenzaría precisamente con las Torres Gemelas de Estados Unidos y el ataque terrorista, por llamarlo de algún modo, en el caso que lo podemos definir así, del 2001, ¿no? Y de ahí en adelante, toda la guerra está televisada, toda la guerra está cada vez más cercana porque tenemos los celulares, las redes sociales, y claro, eso nos permite construir también una percepción mucho más naturalizada por la violencia, ¿no? Entonces, claro, recuerdo cuando comenzó esta nueva oleada del genocidio israelí, con muchos cuerpos infantiles triturados, ¿no? Una cosa horrorosa, ¿no? Bueno,
La gente después de ver 10 niños muertos sin cabeza se acostumbra al 11. Estoy exagerando, ¿no? Sí. Pero finalmente, y aquí voy a militar el veganismo, ¿no? Bueno, si tú ves vacas cortadas, ¿no? A las 100 ya te da lo mismo. Entonces, claro, es lo mismo que pasa con humanos, ¿no? Finalmente, claro, esa violencia se va naturalizando y eso es precisamente por la capacidad que tienen los medios de comunicación de transmitir violencia permanente y por lo tanto tú finalmente como diríamos en buen chileno, que hay cuero de chancho como para ciertas cosas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, un bombardeo más, no es mi país, no es mi gente, bueno, jodan, ¿no? Bueno, pero hay destrucción de muchos humanos que supuestamente deberíamos sentir cierto nivel de empatía, ¿no? No Mm. con todos, obviamente, pero por ejemplo, no sé, ocurrió ahora estos días un bombardeo de la OTAN a Moscú y habían también imágenes sorprendentes de muchas cosas quemándose. Entonces, no sé. No digo que haya manera, por ejemplo, de contraponer eso, porque ya la tecnología llegó a un nivel tan superior de que la tenemos internalizada y es muy difícil frenar, por ejemplo, la reproducción de imágenes, pero al menos deberían haber algún tipo de políticas internacionales para no reproducir tal vez cierto tipo de violencia. Bueno, eso en el caso solo de las guerras, porque claro, podemos pensar también en las violencias de género que son reproducidas por las redes sociales, especialmente con la inteligencia artificial, ¿no? Y eso también un nivel como de imposibilidad de accionar de los países y de las personas, muy complicado. Sí, yo, perdón, que estaba jugando con la cámara a ver si me alumbraba. Puta la precariedad, weón. Yo creo que es muy importante lo que decís porque finalmente creo que eso se está intentando hacer con la repetición de atrocidades, como el hecho de que en el fondo comiencen a ser normales. Ahora, claro, esta sensación permanente de miedo, esta sensación permanente de falta de seguridad en todo sentido, desde seguridad alimentaria a seguridad pública, digamos, en términos de que no te roben cuando estés en la calle. Eh, Esa falta de seguridad en el fondo genera justamente esta sensación y la inspiración de este proyecto está justamente poder mirar a los monstruos, mirar los distintos disfraces que asume la derecha para verle las costuras y en el fondo centrarnos en las cuestiones de fondo. Porque volviendo un poco como al inicio de este episodio, en el fondo aquí hay un sistema político, económico y social que no ha cumplido su promesa de existencia, digamos, de su razón de ser, que es justamente traer desarrollo. Y si no lo ha cumplido, es finalmente, ¿no será que esta marginalidad y esta falta de seguridad en el amplio espectro de la palabra es también un producto de esas propias fallas? Y en ese sentido, como que yo también me cuestiono hasta qué punto, y creo que ese es como, no es la salida, pero quizá un primer paso hacia la salida, hasta qué punto podemos vivir en sociedades democráticas, incluso sociedades que tengan un desarrollo social comunitario mínimo, si es que esto sigue avanzando, si es que el autoritarismo se sigue centrando no solo como discurso, sino como práctica estatal, que es donde, hacia donde veo que están hermanadas las derechas, tanto de Daniel Noboa, en Bolivia con Rodrigo Paz, en Chile con Kast, que decir que ha habido una fuerte carga simbólica en sus primeros 6 meses, de Javier Milei, incluso también de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. O sea, hay una carga simbólica, ideológica de una sociedad que en el fondo dice defender el valor democrático, pero no le da susto en proponer bombardeos a países por parte de las fuerzas de la OTAN o de Estados Unidos. Entonces, podemos vivir en una sociedad autoritaria como la que nos están invitando, o no sé, necesitamos desde ya empezar a hermanarnos para resistir, porque finalmente no nos van a dejar nunca vivir en su sociedad autoritaria. Ahí yo diría, claro, que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir, ¿no?
Y ahí creo que es una composición distinta. Y creo que sí se puede sobrevivir porque la humanidad demuestra que se va acostumbrando, ¿no? O se puede producir acostumbramientos al menos. Incluso el cuerpo biológicamente lo va transformando. Pero eso es un punto, y la otra pregunta es si eso es una vida que merece ser vivida, como podría preguntarse alguna filósofa como Hannah Arendt. ¿Es la vida que queremos? ¿Es la vida posible que imaginamos? ¿Es el mundo, etcétera? Creo que, claro, son respuestas siempre colectivas. Ahora, lo que sí diría es que es relevante tomar en serio cuando aparecen estas monstruosidades, ¿no? Tomar en serio cuando el tipo dice que va a construir una zanja es porque la va a construir y no es una cosa chistosa, sino que finalmente quiere ver gente caer y morir ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando va Abascal o Ayuso dice, bueno, que vuelvan los africanos para África, bueno, si se mueren en el Mediterráneo, bueno, ninguém se importa, ninguém ellos, ¿no? Pero en el sentido, están hablando cosas serias y la fascistización de la sociedad se va produciendo por esas supuestas cosas exageradas, ¿no? Pero, como tú bien dices, se va normalizando y el mundo nos vamos acostumbrando a ciertas atrocidades, ¿no? Entonces, claro, esa repetición de la atrocidad o de la violencia permanente a distintos niveles eh, va produciendo un acostumbramiento. Y ese es el problema. Creo que no nos tenemos que acostumbrar a las cosas. Porque claro, los genocidios no es el primero ni el último que va a ocurrir en Palestina, ¿no? Pero no por eso nos tenemos que acostumbrar, no tenemos que olvidar otros genocidios ni olvidar, por ejemplo, la misma ocupación del Estado chileno en el Gualmapu o el Estado argentino y así sucesivamente. O, como tú bien dijiste hace un rato, el tema de la colonización española, bueno, eso sí que fue un genocidio violento, por más allá que le llamen leyenda negra. Pero eso hubo, sí, una apropiación inmensa, no solo de España, también de Portugal, de Holanda y de todas aquellas naciones que hoy son supuestamente ricas, ¿no? Bueno, todo eso es producto de apropiaciones, entre comillas, injustas, ¿no? Y que tenemos que tomar en serio cuando llega un tipo como Abascal o una mujer como Ayuso a decir, bueno, eso en realidad fue una bendición para todo el continente americano. Sí, No, sí, no, que ya ve están muchos hablando en Malinche serio. en Madrid. Sí, Entonces, sí, no, oye, y es hablando un tomarse las poco cosas con de seriedad. esta esperanza. Sí, y como te quería comentar algo que hablando de estas esperanzas, digamos, que yo creo que se pueden encontrar y que se están construyendo, pero que no se están difundiendo con fuerza, Mm, quería contribuir a la difusión de una de ellas. Es un programa que se llama Carne Cruda, es un podcast muy bueno, pero que en particular sacó un documental que se mm. llama Santa María, la grieta en el poder de Bukele. Habla sobre un pueblo al norte de El Salvador donde se ha ido construyendo poder popular, vida comunitaria, en medio de una de las dictaduras más recientes, ¿no? Como la de Nayib Bukele en El Salvador. Así que ahí hay una invitación a escuchar un programa que está muy, muy bien producido en términos de sonoridad, en términos de producción, muy, muy bueno. Y nada, yo como me parece relevante como entender este juego al que nos está llevando la derecha, la instalación permanente de sus propias fallas como una falla natural y que por lo tanto ellos siguen con la capacidad de resolverlo, como no comprarles, creo que la gente que ya escucha esto seguramente ya no les compra, pero me parece relevante debatir y pelear para que no se vaya instalando y asentando este sentido común, que vemos que avanza súper rápido, como el miedo se ha instalado como un sentimiento permanente por parte de la población, que incluso ha llevado a que hayamos perdido cuestiones como lo que decís tú, la imaginación política, y me parece muy relevante como cuestionarlo todo y atender a las causas de fondo. Y las causas de fondo están básicamente en el sistema y en el modelo que llevamos sufriendo durante siglos. Sí,
y más allá, volviendo al tema del miedo y la esperanza, porque Spinoza dice, claro, que la esperanza es un movilizador que potencializa por decirlo así, el buen camino, pongámosle el nombre que sea, pero no es el fin. El fin vendría siendo esa capacidad comprensiva de la situación, la seriedad analítica y por lo tanto entender de que nadie te va a salvar en el sentido de confiar absolutamente en la representatividad. Por eso, Spinoza en su momento, en el siglo XVII, era demócrata, en un momento donde las monarquías absolutas eran pan de cada día. Él dice, no, bueno, necesitamos finalmente construir lo que hoy podríamos conocer como poder popular, ¿no? Una representatividad directa, ¿no? Y a través de eso, por ejemplo, lo que tú señalas en El Salvador, vamos a dejar el link ahí para que puedan asistir después el documental, pero esa construcción de poder desde abajo, ¿no? Y finalmente entender que toda situación tiene su disputa, ¿no? Y por eso hay que tomarse con seriedad, por ejemplo, no sé, cuando la persecución que hicieron a los cursos sobre feminismos en las universidades en Chile en el 2017-18, ¿no? Es una cosa seria, ¿no? No por casualidad ahora quieren borrar el lenguaje inclusivo, que fue una de las primeras medidas que hizo Milei. Entonces, claro, ese tipo de cosas a veces se dejan pasar porque no se las toma como relevante, pero es una radicalización de las derechas. Y finalmente esa reacción sabe muchas veces mejor por dónde ir atacando y por dónde ir neutralizando a la transformación libertadora, emancipadora que pueden tener las izquierdas. Y yo creo, al menos de mi parte, iría cerrando por ahí, porque finalmente, claro, la esperanza es, bueno, hacernos cargo colectivamente del problema y tomar en serio que estos tipos que parecen chistosos, ¿no? Que Milei cuando canta, no, no es chistoso, hay que tomarlo con seriedad y con seriedad no es amargura, pero sí con una seriedad analítica para entender de que el tipo está jugando un juego performático para poder neutralizar a una parte de la población que tal vez no entiende que eso es un neofascismo y no es un tipo novedoso, ¿no? Eso. Claro. Oye, sí, para terminar también, eso, sostengamos la posibilidad que tenemos de resistir, la historia no está escrita y creo que así como esta gente que parece tan diversa, el religioso con el ateo, pero al final son todos funcionales al proyecto histórico de la burguesía, si ellos son capaces de hermanarse, nosotros los pueblos también tenemos esa capacidad, así que nada, pues quizás desde pequeñas acciones como encontrarnos con aquellas compañeras y compañeros con los que tenemos pequeñas diferencias para resistir en conjunto, pues. Estamos en un momento duro, pero no todo está escrito y tenemos que recomponer la resistencia y caminar hacia esa esperanza. Así que te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. eh, y Napo, agradezco este espacio. También agradezco al colectivo, la cooperativa Colectic, que también nos apoya en el desarrollo de este proyecto. Ahora, de hecho, voy a un evento que están organizando por allá. Y nada, compa, de verdad que un abrazo muy grande por el tiempo, por el trabajo y también por eso, alimentar la posibilidad de resistir, la esperanza de resistir, si al final rabiando solo nos vamos a amargar. Así que hay que construir en colectividad. Y dos cositas. Una, que bueno, están abriendo algunos talleres de análisis aquí en especímenes, entonces que estén atentos y atentas a eso. Y lo otro, que son 90 años de un evento relevante a quienes nos escuchan desde ese continente llamado España, ¿no? Y ahí entonces cierra tú. Sí, sí, próximamente se cumplen los 90 años del golpe de Estado de Franco. Lo relevante no es el golpe de Estado, sino más bien la resistencia, resistencia que finalmente concluyó en una guerra civil, que nuestro bando perdió, que la República perdió, que los anarcos, pero que permitió que entre el 17 y el 19 de julio de 1936 los sindicatos anarcosindicalistas, sobre todo de acá de Barcelona, a punta de revólver,
hayan sido capaces de repeler el golpe de Estado y construir una sociedad radicalmente diferente, radicalmente colectiva. Y ese triste, o sea, ese corto verano, tristemente ese corto verano de la anarquía, finalmente fue derrotado, pero me parece súper relevante en este momento relevar a aquellas obreras y obreros, a aquellos internacionalistas que viajaron de distintos puntos para defender las ideas de la libertad, el socialismo y la igualdad. Así que nada, espero que aquí en Barcelona vayan surgiendo distintos tipos de actividades también para conmemorar, porque no podemos permitir que una gran victoria que como chilenos no tuvimos, sí, se quede en el olvido. No solo golpearon la mesa los fascistas, sino que el pueblo organizado resistió y venció. Así que nada, un Y es abrazo también importante tener a eso aquellas también dentro colectividades que lo mantienen. Sí, en nuestra sí, po. historia y tenerlo como un recuerdo permanente, ¿no? Que se puede. Entonces, Sí, tenemos que construir imaginación. Un con eso abrazo grande. cerramos. Un abrazo a todos. Chao, chao.